Respetados estudiantes, buenas tardes. Como les estuve comentando en la clase anterior, quería mostrarles un poco más detenimiento lo que es el lenguaje C. El lenguaje C es un lenguaje de programación el cual pues digamos que es la base o sí, la base de los digamos de varios programas avanzados de software como por ejemplo MATLAB, Arduino. También es la base de, aquí vemos un pequeño ejemplo, el C++, Turbo C, Java, Python, PHP, C Sharp, HTML, JavaScript, Pascal, COBOL, R, todos ellos digamos que tienen son muy parecidos y todos vienen en base C, ya que las órdenes pues digamos lo que no cambian, ¿no? Son muy similares. O si tienen unos cambios muy sutiles, pero entonces por eso es que es importante conocer aunque sea un poco lo que es el lenguaje C. En este caso les voy a mostrar un ejemplo. Este es una orden for if, que eso es un bucle. Un bucle es un ciclo que se repite, digamos, diversas números de veces, ah, y hasta que no llegue una contraorden que lo detenga, ¿no? En este caso, pues aquí encontré este que dice escribo un programa que imprime los números del 1 a n, donde n es la cantidad de días que tiene un mes que el usuario selecciona previamente. Entonces aquí yo sentencio formato int, es un formato entero, pues un mes es un mes, aquí el mes uno, mes 2 dependiendo, y días es igual a cero. El int es el año 2017 en este caso. Eh, y acá le decimos qué mes desea, que es el print, digamos como el aviso de salida. Y el scan es digamos, la entrada que está esperando el código para que el usuario le entre el mes deseado. Entonces acá yo le digo if, si el usuario ingresa 1 o 3 o 5 o 7, 8, 10, 12, eh, me va a dar 31 días. Entonces, si x es igual a 1, o sea, este igual a 1, y x son menores días y x más más, entonces le imprimo el valor de x, que el valor de x pues va a ser, ya lo convierte en días, ya lo baja en días. Y si x es igual a 7, diferente de 0, entonces me va a imprimir que pues me va a imprimir la salida, ¿no? Entonces, si nosotros lo corremos, o sea, un bucle, ahora, aquí esto es lo que, digamos, este sería infinito, este bucle sería infinito si yo no le coloco las sentencias de salida, ¿no? Si yo no le coloco for, si yo no le coloco print, perdón, entonces él va a quedar dando vueltas ahí hasta que pues igual el programa se puede colapsar. Entonces si yo le doy run, entonces él me va a preguntar qué mes deseo. En este caso voy a escoger el mes 5 y él me dice que tiene todos estos días, 31 días, en una forma de calendario, y ya me dice que el programa finalizó y le doy exit para que me arroje y me saque de la consola. Entonces aquí vuelvo y le doy, sí, a ver qué pasa si yo le doy un día que no está programado en el código. Si yo le doy 2, él me lo va a arrojar, me va a sacar del código porque el 2 no lo tiene sentenciado, ¿no? Todos los programas yo los puedo, digamos, nombrar o de la siguiente manera. En este caso en C, yo le doy doble backslash y le digo acá, digamos, variable entera. ¿Qué quiere decir acá? Que el programa me va a ignorar esta sentencia acá. ¿Por qué? Porque yo ya le tengo dos backslash antes. Eso se aplica en todos los programas, pues en otros, digamos en MATLAB,
En MATLAB, en vez de estas dos backslash, él utiliza es el porcentaje, pero acá en C no lo va a aceptar. Entonces si yo le digo acá la variable, entonces ahí no la va a ignorar. Digamos que vamos a dar el mes 10, entonces ahí me va a dar que tiene 31 días. Eso sería como es que se debe graficar un código. Siempre cuando yo voy a crear, digamos, yo le voy a decir variable entera x, debo de colocarle un punto y coma, pues para que él acepte la sentencia. El print también debe estar entre paréntesis y de tener doble coma, o digámoslo, doble coma no, sino entre comillas, pues por decirlo así, como decimos acá. Y el scan de, ¿esto qué quiere decir? Que él me va a leer lo que yo le voy a agregar y lo va a meter en la variable entera mes. Eso es lo que quiere decir este ampersand, o sea, llama un ampersand mes. Nótese que yo lo separo en una coma para separar las dos sentencias. Y el if es lo que yo le quiero programar. Entonces yo le digo que mes, entonces me va a leer, digamos, el mes 3, entonces este 3 se me va a volver mes, pero entonces yo tengo sentenciado el 1, 3, 5, 7, 8, 10 y 12, que son los meses que tienen 31 días. Entonces, por eso, si yo le agrego otro número, él me va a sacar del código. Eso sería como un ejemplo sencillo. Acá hay otro ejemplo sencillo, que esto es como una especie de cajero automático. Aquí ya utilizamos un ciclo que se llama while, que este ciclo también es repetitivo. Entonces aquí le decimos que realizar un programa que muestra un menú de opciones, se realizará la opción elegida y se volverá a mostrar el menú. El programa termina cuando el usuario elige la opción 5. Entonces yo qué le digo, bueno, esta es la librería Include Studio H. Esta librería siempre viene predeterminada en C. Entonces acá le digo int main, aquí abro corchetes, volvemos y miramos int, variable entera, saldo, o sea, yo no puedo meterle decimales, saldo igual 0, depósito igual 0, retiro igual 0, opción igual 0. Esto quiere decir de que yo las inicializo en 0 y el scanf es lo que va a esperar pues, del cliente que va a leer, que va a ejecutar el código, en este caso nosotros acá. Entonces lo que yo ingrese se me va a ir a saldo, el número que yo ingrese. Y while, opción, esta es la sentencia de opción que tiene while, tiene 5 opciones. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Entonces él directamente, como es un ciclo repetitivo, él de una vez me va a imprimir bienvenido al banco, me va a imprimir elija una opción y él se va a quedar esperando a que yo escoja del 1 al 5. Él va a imprimir todo esto, todo este código, esta parte del código la va a imprimir hasta acá. ¿Por qué? Porque está dentro de un ciclo while. Y aquí notemos también que tiene un corchete abierto y ese cual debemos cerrarlo más abajo. Entonces aquí es donde viene como lo interesante del código. Si if opción, si la opción es igual a 1, me va a arrojar monto depositar. Entonces él va a leerme el scan de, que es el de lectura, depósito, y me la va a ingresar en esta variable depósito. Como yo ya la dejé 0, entonces va a depositar pues lo que va a dar, y el saldo es igual a saldo más depósito. Si yo escojo la opción 3, me va a decir su saldo es, digamos que quiere la opción 3, ver el saldo. Entonces su saldo es saldo. Y la opción 5, le digo printf, gracias por usar este programa, y me lo va a arrojar, o sea, me va a sacar del código. Pero entonces hagamos algo. Entonces digamos que yo le puedo decir acá, vamos a ver si nos da, le puedo decir if
Si le digo opción, es igual a 4, aquí nos toca abrir el corchete de nuevo, porque tenemos un corchete arriba cerrado. Aquí cometí un error, aquí pequeño, aquí nos toca cerrarlo. Cerramos acá para que nos acepte el código ahora, y este corchete nos sobra. Entonces le vamos a decir que si él nos da opción 4, entonces aquí le podemos decir print f es igual, abrimos comillas, el paso de carro. Entonces, como no lo tengo aquí a la mano el código, entonces yo le puedo decir copiar y lo pego. Pegamos, ese es un salto de carro. Digamos que es como el espacio cuando nosotros utilizábamos las máquinas de escribir, que le dábamos como la palanca que sube un renglón, ¿no? Y acá le decimos, digámosle que su abono es 2 puntos, y nos va a leer acá, coma, coma, saldo, y le damos 2 puntos y coma siempre. Entonces vamos a ver si nos compila. Entonces le vamos a decir run. Listo, si nos compiló. Introduzca el saldo inicial, digamos 10.000 pesos. 10.000 pesos. Entonces, ¿qué opción quiero? Aquí estamos, aquí donde yo les dije, aquí el programa para. Digamos que yo quiero la opción 1. Entonces decimos que la opción 1. ¿Cuánto depositar? Vamos a depositar 5.000 pesos. Entonces, aquí nos va a dar la suma completa del monto a depositar, y decimos que le decimos 5, y aquí nos va a dar la salida. Esa es como una opción que él tiene. Si yo le digo 10.000 de nuevo, digamos que vamos a depositar de nuevo. Vamos a depositar 8.000, porque aquí no nos está dando, pero entonces se nos está saliendo el código, nos está arrojando el código. Entonces aquí tenemos que decirle 5, y no, entonces no nos va a dejar. Podemos decirle de nuevo, vamos a abonarle intereses, digamos 4.000, a ver si nos da 40.000, a ver qué pasa. Abonar intereses 4, su abono es de 40.000. Si yo quiero decirle que quiero ver el saldo, su saldo es de 3.000. Si yo quiero, es que claro, es que tocaba darle ver saldo. Entonces, si yo quiero depositar, entonces depositemos 9.000, y le vamos a ver 3, que es 3 saldo. Entonces tenemos 49.000. Digamos que yo quiero abonarle intereses, digamos que yo quiero darle 5.000, o le doy 5 y ya me salgo. Eso es básicamente lo que hace este programa. Eso parece más bien como un cajero automático. El compiler, el lenguaje C, pues como les comento, es el lenguaje base de programación de Arduino. Aquí les voy a mostrar la plataforma de Arduino. Cuando nosotros abrimos Arduino, que es donde nosotros nos vamos a enfocar, nos va a dar esta primera entrada, y aquí les voy a mostrar un programa muy pequeñito de una fotocelda que yo realicé. Entonces aquí le decimos include. ¿Dónde vimos este include? El include lo vimos acá. Si notan que toca llamar librerías, aquí también nos toca llamar librerías. Pero entonces aquí la librería es la del Liquid Crystal, que es la del cristal líquido.h, y vamos a utilizar la librería del servo, que el servo es un motor, un servomotor. Y llamamos la sentencia Liquid Crystal, dependiendo el modelo del cristal líquido, él tiene unos pines, aquí yo los voy a activar. Entonces yo le digo LCD 19, de 10 a 2, porque el 1, por lo general el pin 1 es el de alimentación. Entonces aquí yo le doy variable entera, sensor es igual a 0, el pin LED 7 es igual a 7, el pin LED 12 es igual a 12, y el pin en la entrada 16, temperatura,
la variable flotante suma, y el byte es una entrada byte, que esta es la que nosotros vamos a utilizar. Digamos que es una entrada binaria, y el servo es un servomotor. Entonces acá lo que voy a hacer es abrir el puerto COM, el puerto COM 3. Entonces aquí le digo que LCD begin, que 16.2, entonces digamos que es el pin 16. Aquí tengo aquí yo tengo abierto un poco Arduino, aquí cuando el pin 16, cuando el Arduino tiene 16 pines, pero pues en este caso es otro modelo. Entonces yo debo de tener en cuenta el modelo de Arduino que nosotros vamos a trabajar. Permíteme acá, Celda. Sería el Begin 9600. Este es digamos como la velocidad o el flujo de datos que puede soportar. El servomotor, punto attach, ese es digamos que es el encendido que va a ser en el pin 6. Y aquí seguimos con el pin mode, que el pin mode es el pin LED 12 output, que es el que nos va a servir para un pin. Y aquí nosotros ya le damos salidas digitales. Este es un delay, que es digamos un tiempo de retardo. Aquí vemos de nuevo las sentencias if, vemos las sentencias for, si, aquí le decimos si la entrada es igual a 0 y es menor que 5, entonces me debe leer la entrada análoga, y la suma es temperatura más suma de los de los eh, de los datos que yo le voy a ingresar en la fotocelda. Esa es la fotocelda que nos va a entrar ahí. Entonces aquí nos dice si el sensor es menor o igual que 500, entonces me va a decir que hay alta temperatura, y si no es así, else es contrario, entonces me va a apagar la salida en un retardo de 500 milisegundos. Esto es muy rápido. Si el sensor es mayor o igual que 600, entonces ahí me va a decir que el pin LED 7 es high, y la digital write del pin LED 7 se apaga si esto es al contrario, ¿sí? Y aquí está la orden para el servomotor. Si int es igual a 0 y a es igual a menos a 180 grados, podemos decirle grados, el servomotor se me va a activar, y aquí le decimos que se nos apague si la sentencia es al contrario. Eso es como una parte acá. Acá yo tengo otro código más bien pequeñito. Este es un código que nos va a leer unas variables de entrada. Aquí decimos que son variables de entrada de temperatura, humedad e iluminación. Esto es para un invernadero, que es este circuito que tengo acá. Entonces aquí le decimos que tenemos una salida serial, y el pin mode A0, A1, A2 es el pin que nosotros pues vamos a utilizar del Arduino, que en este caso pues yo usé A0, A1 y A2. Le digo que son de entrada, que son pines de entrada. Donde lo tengo acá, aquí está. Son entradas. Entonces aquí es donde yo ya empiezo a meterle los parámetros. Acá le digo LM35 es el sensor que va a A0. Entonces aquí el A0, el LM35 es este sensor de acá. Aquí yo le coloqué un amplificador porque el amplificador pues nos debe mandar señal acá. Aquí le decimos que esta es una variable R de temperatura. R, ya vemos por dónde nos va a salir la variable R. Y temperatura, esto es un código hexadecimal que es igual a 0. Y la serial print es temperatura en C, y serial write BFTX4, que es la salida. Ya ahorita les muestro dónde sale esta R. Y el delay de 300. Y esta es la variable de iluminación, ilum, que yo ya la declaré aquí arriba, ilum igual a 0. Pero entonces, ¿qué es ilum? ¿Cómo leo ilum? Por la entrada análoga de A1, A1 que está acá. Iluminación, aquí tengo una constante por 0.65, que eso ya depende del sensor. Si el sensor me da una ganancia digamos de 3, entonces ya tendré que ponerle 3. Eso ya depende del datasheet del sensor.
Y acá aquí también vemos la variable x, que es una salida buffer, sería la salida de print iluminación, que eso te lo vamos a ver, y el de la i300. Y este es el sensor de humedad con A2. La entrada A2 es la que nos va a leer la humedad, y pues la misma situación. El de la i300 es una señal de retardo que yo le doy al código para que no se me, digamos que no se me colapse, ¿no? Entonces pues acá yo ya tengo el código. Entonces este es un sensor o un lector de, de códigos digitales. Entonces si yo le doy salida, aquí ya donde les mostraba donde salía la R. Entonces ya aquí yo estoy simulando más o menos 109 grados. Si yo cojo y le subo acá, vamos a ver si lo alcanzan a ver. Ahí está el 97, 95, 93, aquí está. Este es el sensor de temperatura. Acá tengo el sensor de iluminación. Vamos a ver si lo podemos activar un poco. Aquí ya nos reduce. Entonces ahí vemos cómo cambia. Y acá vamos a nombrar el sensor de humedad, que es este de acá. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo el voltaje va cambiando y se va cambiando la señal de salida. Eso es de pronto lo que quería mostrarles de los códigos. Bueno, este es un motor Arduino. Lo que va a hacer acá es leernos. Aquí vemos que se utiliza la variable int, que también como hemos visto en el código C, sino que acá nosotros, la diferencia que nosotros tenemos es que no utilizamos el código en C, no tiene void, pero acá lo tenemos. El void setup es para que, digamos, nos encienda el Arduino, y aquí es donde le metemos los parámetros. Eso lo iremos viendo eh, a lo largo de la materia. Entonces, pues eso es lo que quería mostrarles de cómo es la diferencia, o qué se parece más bien el código C al código Arduino. Entonces, por el momento no es más, eso es todo. Muchas gracias por su atención.